República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del Magisterio Venezolano al Módulo 1, Sesión 7, titulada Hacia la transformación de la enseñanza de la lengua escrita, experiencias de aula. Abordando en esta oportunidad la temática, peripecias literarias en la escuela. A cargo de la licenciada en Letras, Beatriz Peñalosa Rodríguez. Y desde Cagua, Venezuela, te saluda Beatriz Peñalosa, docente licenciada en Letras, ya con algunos años de servicio. Hoy quiero compartir con ustedes peripecias literarias en la escuela. Quiero comenzar con un fragmento del poema Ítaca de Constantino Cavafis. Dice así: cuando salgas hacia Ítaca, ruega que el camino sea largo, lleno de peripecias y descubrimientos. Fin de la cita. Para Aristóteles y su poética, la mejor forma de descubrimiento es aquella que asiste la peripeteía, precisamente la manera más idónea de despertar en medio de un cambio brusco los acontecimientos que impulsan al protagonista a elegir, en medio de un drama, un plan a seguir. Muchas veces nosotros, como promotores de lectura, cuando queremos enseñar a leer y escribir a nuestros estudiantes, pues tenemos que cambiar de planes constantemente. Desde este punto de vista, ¿verdad? Cambiar de planes presupone un caos momentáneo, porque uno trae ya una idea de lo que quiere hacer, una planificación, un plan de trabajo, pero cuando llegas al aula te das cuenta que el estudiante tiene otras inquietudes, tiene otras necesidades muy distintas a las que tú tenías. ¿Qué hacer? Bueno, es el momento de la anagnórisis o el reconocimiento de lo que está sucediendo para entonces buscar la opción más idónea. ¿Qué se puede hacer? Bueno, indagar. Lo primero que debe hacer un docente es indagar, preguntar qué planes tienen ellos, qué les gustaría aprender, qué les gustaría leer. Y entonces, una vez que tengamos esas opciones, pues compaginar lo que traíamos nosotros y lo que ellos nos han compartido. Y de esa manera podemos sacar ese plan nuevo que nos propone Constantino Cavafis y que nos dice Aristóteles. Una de mis definiciones favoritas de la palabra peripecia es aquello que nos saca de lo que teníamos planeado para volverlo azaroso y contingente, obligándonos a hacer malabares para saltear obstáculos e improvisar estrategias. Aquí recuerdo a una compañera que nos decía que no es improvisar por improvisar, sino saber que si tú tenías un plan y ese plan no funciona, pues tienes la posibilidad de explorar qué otras herramientas te pueden servir para tu plan, para tu propósito, que finalmente es que el estudiante tenga gusto por la escritura y por la lectura. ¿Okay? En ese orden de ideas, tuve un año escolar hace algunos años en el cual surgieron algunas situaciones dentro del aula. Esas situaciones que nos pasan a todos. Por ejemplo, entrar a un aula que está totalmente rayada, con los pupitres arrumados en una esquina, nada alentador para un ambiente de estudio, y que los muchachos, cuando tú les preguntas qué quieren hacer, te digan, por ejemplo, maquetas. Entonces, pensando todo el esfuerzo de materiales que se requieren para hacer una maqueta, y pensando en lo que yo necesitaba, que era que estos estudiantes de cuarto año leyeran textos literarios, se me ocurrió que podía ser una estrategia el salón maqueta, y se los presenté a los muchachos. Consistía sencillamente en que debían leer de manera previa el texto que se había asignado, el cuento, y extraer de allí algunos elementos decorativos y traerlos al aula para ambientar el salón de una manera cálida, de manera que cuando estuviéramos leyendo nos sintiéramos que estábamos dentro del cuento. Bueno, los muchachos hicieron eso, su primer cuento, trajeron sus objetos, estaban extrañados porque ellos me decían, ¿cómo va a ser una estrategia de evaluación traer un objeto y ya? Pero lo que estaba detrás de esa estrategia era la lectura previa y la preparación de todos los elementos, lo que es la biografía del autor, la corriente literaria y sobre todo el gusto por esa primera lectura y ese objeto, descubrir, ya sé, voy a llevar
esta capa, voy a llevar esta flor que se menciona en tal parte del cuento. Y en medio de esa decoración que hicimos del salón, los muchachos notaron que el lugar estaba más acogedor, más a gusto para lo que era la labor pedagógica. Entonces empezaron a proponerme otras estrategias. Profesora, ¿por qué no dejamos esos implementos decorativos en el aula? ¿Por qué no transformamos el aula? ¿Por qué no la pintamos? Entonces yo les pregunté, bueno, ¿cómo podíamos hacer? Y ellos me decían que necesitaban expresarse libremente porque las paredes estaban rayadas con algunas palabras obscenas. Y entonces, bueno, que ellos querían un espacio para el arte. Se me ocurrió que podíamos compaginar todo en un aula. Si la pintábamos de blanco y podíamos hacerlo al estilo de una galería de museo, ¿verdad? Donde ellos pudieran mostrar sus trabajos que habían realizado y en una parte del salón pintáramos con pizarra de manera que ellos escribieran lo que quisieran escribir con una condición, borrarlo, para que en otra oportunidad otro estudiante pudiera desahogarse y luego borrarlo. Y así, pues hicimos un plan de trabajo y surgió, luego del salón maqueta, el aula galería, que funcionó aproximadamente durante unos 6-7 años, manteniéndose en el tiempo. Hicimos una gran cantidad de exposiciones, no solo de literatura, de sus trabajos que habían realizado, como caligramas, como dibujos de autores. La primera exposición que hicimos fue expresiones poéticas urbanas y ellos hicieron una indagación de contexto en el pueblo de la ciudad de Cagua. Fueron hacia la Plaza Sucre de la localidad y entrevistaron a esos muchachos que bailaban hip hop, que cantaban en las tardes sus canciones, y entonces llevaron todo ese registro fotográfico, aparte de todo lo que ellos habían escrito, sus caligramas, sus poesías, sus juegos poéticos en el aula que habíamos hecho a partir de ciertas dinámicas, y montamos esa actividad. Invitamos a algunos escritores y cultores del pueblo y ellos tuvieron un ameno momento. Y de ahí en adelante esa aula sirvió como un espacio para que vinieran muchachos que pintaban, que cantaban, que escribían, y empezó a darse un movimiento, digamos, cultural dentro de la institución, todo porque un espacio se transformó. El aula galería nos ayudó a leer soñando. La lectura se convirtió en una experiencia que trascendió lo académico y lo disfrutamos al extremo. Citando a mi querido amigo Rod Medina, en 2014, su libro A leer se aprende leyendo, señala: la lectura entendida y asumida como experiencia implica aceptarla como algo que atraviesa al lector, algo que le acontece y lo conforma, transforma o deforma. La lectura como experiencia está ligada a la sensibilidad y la conciencia. Y esto fue precisamente lo que vivieron estos estudiantes. Al estudiar la literatura desde una estrategia diferente a una prueba, al taller, al ensayo, al trabajo confrontado, a la exposición. Ellos vivieron la lectura y trascendió las 4 paredes del salón. Esta actividad fue creciendo y hubo un movimiento artístico, como antes lo mencioné, que unos estudiantes de 5º año lo tomaron como su proyecto de investigación y lo llamaron Arte en Movimiento. A partir de allí, los estudiantes estaban ávidos de nuevas actividades y comenzaron a proponerme otras estrategias. Cuando ya les preguntaba qué querían hacer para estudiar los textos que nos correspondían, entonces: profesora, queremos conocer escritores, queremos hacer cafés literarios, queremos hacer veladas poéticas. Y así fue como se organizaron diversas actividades, diversos conversatorios. Asistieron a nuestro recinto educativo escritores locales como Jorge Gómez Jiménez, que lleva su portal Letralia, el profesor y escritor Leonardo Lloris, la escritora Laura Antillano, la escritora Marianela Cabrera, José Javier Sánchez, Manuel Cabeza, América Zurita, Rafael Ortega, Marcos Veroes, todos escritores y cultores de Cagua y del estado Aragua, lo cual fue un intercambio extraordinario entre los estudiantes y estos personajes.
De allí entonces surgió otra experiencia, como lo fue el concurso literario, o como lo sigue siendo, porque aún estamos organizando el concurso literario Teresa de la Parra. La subdirectora en ese momento me llama para comunicarme que eligiera algunos estudiantes para participar en un concurso del municipio sobre poesía y que escogiera algunos. Y entonces yo le propuse que en vez de escogerlos así al libre albedrío, hiciéramos un concurso en el cual los muchachos tuvieran la posibilidad de mostrar sus dotes literarios, creativos, y fuera de manera más organizada la selección. Y así lo hicimos. Actualmente pues se han realizado ya 8 ediciones del concurso literario Teresa de la Parra, y recientemente en una actividad que tuve el día de ayer, un café literario que asistí en el liceo el día de ayer, los estudiantes me preguntaban: bueno, profesora, ¿y este año viene el concurso Teresa de la Parra? Por supuesto que sí, se ha vuelto pues una tradición en medio de los estudiantes del Liceo Bolivariano Nacional Rafael Hernández León. También en esa oportunidad pues hicimos caricaturas digitales utilizando las canaimas y el programa Scratch. Los estudiantes diseñaron caricaturas digitales versionando el texto de Don Quijote de la Mancha. Seleccionaron algunos capítulos y recibimos el apoyo del personal del CEBIT que funciona en la institución. Ellos le dieron una inducción a los estudiantes de cómo usar el programa, de cómo diseñar sus personajes, sus dibujos y cómo animarlos, y pudieron llevar a cabo esta actividad tan bonita. Bueno, a partir de allí, pues también surgió otro interrogante. Soy usuario frecuente de la biblioteca del liceo, que está pues muy bien dotada en cuanto a la parte literaria. Hay muchísimas obras de poesías, cuentos, novelas, ensayos, revistas, que muchos de los estudiantes y de los docentes ni siquiera saben que están allí. Y se me ocurría, leyendo a Rod Medina, que señala que las bibliotecas deben ser más dinámicas en la promoción de lectura y deben dejar de ser santuarios de libros y pasar a ser parques de lectura. Esta idea de Rod Medina empezó a hacer eco en mi cabeza y yo pensaba: ¿cómo puedo hacer un ejército para la lectura? Entonces, nuevamente pensé en mis estudiantes. Si yo le propongo a ellos que elijan un libro de la biblioteca y hagan una especie de stand en el cual me expliquen o expliquen a todos sus compañeros de qué se trata el libro que ellos eligieron, y hagan un stand creativo que no sea la típica lámina, sino que sea algo tridimensional, pequeño, que puedan dejar en la biblioteca, de manera que los demás compañeros que la visiten se motiven cuando vean la ilustración y una frase alusiva al texto, y de pronto pasen por los salones de años inferiores, ¿verdad? Si ellos son de cuarto, por ejemplo, pasen por los salones de tercero, de segundo, haciéndole promoción a ese libro, ¿qué resultados obtendríamos? Entonces hice la prueba, le propuse la idea a los estudiantes y ellos me propusieron que le llamáramos Abre los ojos y lee, que podíamos diseñar esa campaña publicitaria de libros en todo el liceo y que se llamara Abre los ojos y lee. Además, ellos me propusieron que utilizáramos los medios digitales, tales como las redes sociales, en este caso Instagram, y ellos publicaran una breve reseña y unas fotografías de su stand allí, de manera que todos los usuarios tuvieran la posibilidad de saber lo que ellos estaban trabajando y de incentivarse a leer esos libros que ellos tanto les habían gustado. Así que hicimos Abre los ojos y lee, lo cual fue un éxito como estrategia pedagógica, porque ellos eligieron textos libremente que veían, de pronto se reflejaban en ellos, y la bibliotecaria me comentó que había un incremento en el interés por parte de los estudiantes en esos libros que ni siquiera ella sabía que estaban allí. Posteriormente, siempre indagando qué podíamos hacer, ¿verdad?, surgió la idea de los libros artesanales de poesía. Los estudiantes, haciendo uso de material de provecho, cartón de cajas, ¿verdad?, diseñan sus propias carátulas y van haciendo mediante juegos de escritura sus poemas.
Obviamente también, una vez que escriben sus poemas, les propongo que escriban el prólogo. Entonces, en el prólogo ellos van a explicar por qué eligieron ese título que eligieron para su libro y cómo fue su experiencia al escribir los poemas. Esto ha sido una estrategia maravillosa porque tienen la posibilidad no solamente de reutilizar material de provecho, sino de escribir en forma creativa, con pocos recursos, sus trabajos de escritura, que van desde sencillos acrósticos, caligramas y poemas que sobre todo tocan sus experiencias de la niñez, de las comidas que les gustan, versionando otros poemas que les llevo a clase y de pronto ellos quieren versionar ese poema. Les he llevado versos de algún poema, como por ejemplo Sonatina de Rubén Darío, y entonces ellos continúan la escritura y ha sido una experiencia maravillosa que ha funcionado. Ayer precisamente conversaba en torno a eso, porque siempre cuando nos toca enseñar la lírica, que es la matemática del castellano, entonces de repente se vuelve tedioso, pero yo le preguntaba a esta docente, ¿cuál es la finalidad de la lírica? Bueno, expresar las emociones. Muy bien, y cuando hacemos libros de poesía, libros artesanales de poesía, ¿ellos expresan sus emociones? Sí, bueno, entonces logramos el objetivo de la lírica. También, ¿cómo lo hemos hecho? Llevamos al salón de clase algunos textos de poetas ya reconocidos, poetas que trabajan esos temas más o menos que se le van proponiendo, y ellos tienen una lectura de esa poesía y también tienen una producción escrita, creativa, de sus propios textos poéticos. En otro orden de ideas también hemos trabajado programas radiales. Surgió el programa En Buena Onda, que llevamos a cabo en la emisora Espacio 96 FM, tu punto de encuentro, acá en Cagua, durante aproximadamente 3 años y medio. Lo llevábamos con los SRP y fue un éxito. Estudiantes que jamás habían hecho radio, no tenían experiencia, pues vinieron a hacer sus programas, producían, buscaban la información y a su vez conducían el programa y a su vez hacían entrevistas a invitados especiales, de manera pues que ellos aprendieron a comunicar comunicando, aprendieron a hacer radio en la radio. También, como parte de esa idea que empezó como un simple salón maqueta que surgió de las preguntas que le hice a mis estudiantes, posteriormente siguió como el Big Bang en expansión y surgió el Jardín de las Musas. El Jardín de las Musas, como parte de la conciencia crítica y la creatividad que genera la lectura, surgió la preocupación de los estudiantes de recuperar espacios con nudos críticos, como lo habían hecho con el aula galería. En este caso fue el de las jardineras que están en la entrada de la institución. Mi pregunta era, ¿cómo construir un sentido en torno a una jardinera? ¿Qué tiene que ver un jardín con una literatura, con la lectura y la escritura? Bueno, poco a poco esas respuestas fueron llegando con el apoyo de los estudiantes del liceo. Pues hicimos minería urbana, recolectamos cerámica de provecho, cerámicas que estaban como desechos de construcciones en diversos lugares, y contamos con el apoyo del artista plástico y escultor Argelio Martínez, quien llevó a cabo pues la intervención artística de las jardineras, creando mosaicos con diferentes temas, tales como de la naturaleza, de la historia de Cagua. En fin, se hizo un trabajo combinando los mosaicos y alrededor de 7 esculturas que donó el artista plástico y que fabricó con los materiales que fueron donados por parte de la alcaldía, por parte de entes privados y por parte de los padres y representantes de la institución. De manera que fue un proyecto comunitario en el cual participaron no solo mis estudiantes de 4º año, sino todo el liceo, también formando parte del PIC. De manera pues que el acto de leer no se limita a la lectura de libros físicos y digitales, sino, como propone Paulo Freire, se inicia con la lectura del mundo, de nuestro entorno más cercano,
de nuestros semejantes. En la medida que llevamos a nuestros jóvenes hacia el mundo de la lectura, comienza a emerger en ellos un imaginario enriquecido, como lo llama Laura Antillano, que lo puede impulsar a vencer sus miedos y hasta sus propias circunstancias y llevarlos a plantearse otras lecturas de la realidad inmediata que los lleve a cuestionarla, transformarla, tal como nos ha ocurrido en nuestra institución. Bourdieu 2007 señala: lo que realmente es interesante de espacios como galpones, publicaciones, grupos de discusión, acciones en la ciudad, es que están precisamente creando relaciones, no únicamente con el mismo grupo de artistas, sino con un público, una comunidad y un determinado contexto cultural. Definitivamente, el viaje a Ítaca ha sido largo para mí y pienso que no he llegado aún, pero lo más importante es que ha estado lleno de peripecias que me han permitido descubrir desde el caos que presupone la apatía, el aburrimiento, la desidia, la ventaja de los productores de contenidos vacíos para las redes sociales que influyen de manera negativa en nuestros jóvenes y todo un sinfín de dramas que envuelven como un abismo a la lectura. En medio de todo esto he ido cambiando de planes una y otra vez hasta lograr los objetivos, convirtiendo la promoción de la lectura en la escuela en peripecias literarias. Muchas gracias.